Panorama Sur. La entrevista del día. En los últimos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció distintos paquetes de medidas que buscan compensar los efectos de la devaluación y de la inflación que llegó a más del 12% en agosto. Y para hablar de este tema, vamos a conversar con Kevin Castillo, que es economista e integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Kevin, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte qué lectura haces de estos datos que publicó el INDEC y cuáles son los sectores que sufrieron, los rubros que sufrieron mayores aumentos. Bueno, era un resultado esperable, ¿no? Una inflación por encima de los 2 dígitos era algo que se venía observando o especulando debido a la evaluación llevada adelante de pospaso y también a la dinámica inflacionaria de todo el año, en donde en general los movimientos de los tipos de cambios paralelos generaron bastante presión inflacionaria y en ese aspecto el gobierno, por la imposibilidad de acumular divisas producto de la sequía, ha tenido fuertes dificultades para contener esa espiral inflacionaria. La inflación del mes de agosto de 12,4 está en sintonía a lo esperable y lamentablemente los rubros que mayor impacto tuvieron o mayor incidencia fueron los rubros vinculados a los alimentos, ¿no? Los alimentos y bebidas no alcohólicas estuvieron por encima del 15% de variación mensual, lo cual repercute fuertemente en el bolsillo de las familias de bajos y medios ingresos. ¿Qué tal, Kevin? Respecto a las medidas que anunció Massa esta semana, podríamos desglosarlas, ¿no? Por un lado, esta devolución del impuesto del valor agregado para trabajadoras que ganan menos de 700.000 pesos, pero con un tope de 18.000, solo para tarjetas de débito. Digo, empieza a haber un encadenado de ponderantes que la duda que nos genera es si efectivamente va a poder traer un alivio y si este tope que tienen en la devolución es significativo en función de la masa que se espera que alcance. ¿Se puede proyectar en todo caso esta mirada, este análisis sobre esta medida en particular como para saber si puede llegar a traer algún tipo de alivio efectivo para los sectores que sufren más la inflación y la devaluación? ¿O estamos en un escenario que se va a parecer más a la implementación del bono de hace algunas semanas, que da la sensación que poco se estaría aplicando? Bueno, hay 2 aspectos, 2 dimensiones de análisis. Una, comparar esta medida con la aplicada por Mauricio Macri en 2019, donde también intentó quitar el IVA a los alimentos, pospaso también, luego de la derrota pospaso. En aquel caso, en 2019, Macri lo que hizo fue quitar la carga tributaria sobre la oferta. En este caso me parece que la implementación es más novedosa, dado que se lleva adelante por el lado de la demanda, es decir, la gente que va a hacer las compras va a tener un reintegro de sus erogaciones directamente en la tarjeta de débito. Yo creo que va en sintonía con experiencias positivas que se llevaron adelante en el país. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, funcionó muy bien la cuenta DNI, donde se hacían reintegros al consumo, y creo que se aprendió esa experiencia y de la mala experiencia en 2019, en donde la quita del IVA a los alimentos prácticamente no tuvo impacto en los precios ni en el bolsillo de la gente. Yo creo que esta medida va a tener un impacto. Yo creo que el tope de 18.800 pesos hace que sea progresivo, ¿no? Porque en términos proporcionales los salarios de menores ingresos van a tener un mayor reintegro en relación a los de mayores ingresos. Creo que en ese sentido, en la recomposición del poder adquisitivo, a priori, en términos estáticos, es una medida positiva. Ahora, si la inflación se sigue espiralizando y sigue observando estos niveles, yo creo que va a haber un problema en términos dinámicos, en donde va a haber una corrida, una carrera entre este beneficio que va a durar hasta diciembre y el crecimiento de los precios, ¿no? Y ahí, es una carrera que no se sabe quién pueda llegar a ganar, si el bolsillo del trabajador o los precios. A priori
nada hace pensar que la inflación se va a reducir. Entonces, bueno, va a ser delicado, pero en una primera instancia es una medida interesante. Y en el mismo sentido de las medidas que anunció Sergio Massa, esta suba del piso de ganancias, ¿pensás que también puede tener algún impacto positivo? Mira, yo pienso, con el impuesto a las ganancias tengo una mirada un poco más crítica. Considero que, y uniéndolo un poco al beneficio del IVA para los elementos de la canasta básica. Yo considero que si el Estado está en condiciones de hacer una erogación, o si está en condiciones de dejar de recaudar un impuesto, debería estar orientado más hacia la recomposición del bolsillo de las clases bajas y medias. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, es un impuesto que en todo el mundo se aplica y es un impuesto virtuoso en cierta manera, porque a medida que crecen los ingresos, crece la alícuota a pagar, y esto genera, digamos, una recaudación virtuosa en ese aspecto, porque a medida que crecen los ingresos, mayor es la recaudación y ese dinero puede estar destinado a políticas sociales para los sectores más vulnerables. Yo en ese sentido soy más crítico porque claramente este paquete de medidas va a lesionar, digamos, la recaudación, va a profundizar el déficit, y hoy hay un consenso político a nivel general respecto a que el déficit fiscal y el cuasi fiscal es el principal impulsor de la inflación. Entonces, por un lado, yo creo que hay un beneficio, pero por otro creo que una espiralización de la inflación puede ser peligrosa al momento de erosionar estos beneficios. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley del presupuesto 2024, el borrador? Creo que ya se presentó, se dio a conocer algunos de los índices que marca. ¿Están en sintonía, en todo caso, con estas políticas, con estas medidas que está tomando el gobierno? ¿Qué escenario puede prever la ley madre, como dicen, de los destinos de cualquier país? Sí, hay mucha discusión aún sobre la presentación del presupuesto. Está todavía en veremos. Hoy hubieron algunas novedades, pero a ver, lo que se plantea el gobierno es un déficit cercano a cero, o a 0,9 del PBI, que es la meta que marca el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, a priori, con las medidas llevadas adelante actualmente, si se mantienen durante el año que viene, va a ser muy difícil que se cumplan esas metas. Entiendo que el gobierno nacional va a intentar mejorar la recaudación en aquellos segmentos donde se otorgan beneficios fiscales, y eso es toda una discusión importante, y me parece que es una discusión que amerita ser dada en este contexto, ¿no? Los regímenes de beneficios impositivos para los sectores del Poder Judicial, por ejemplo. También se va a poner en discusión algunos beneficios a los regímenes industriales. Bueno, es algo que hay que dar la discusión, y hay que ver dónde se mejora la recaudación y dónde se permite seguir dando beneficios, pero bueno, en el marco en donde ya se están reduciendo impuestos, bueno, va a ser complejo, digamos, encarar la discusión en torno a reducir el déficit fiscal, lo cual a nosotros de nuestro observatorio nos parece la clave para poder alcanzar una estabilización en torno a la macroeconomía y una reducción consistente de la inflación que permita que los salarios de los sectores más desprotegidos se encuentren en una mejora de condiciones, digamos. Estamos en comunicación con Kevin Castillo, economista integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Antes de despedirnos, Kevin, creo que queda claro cómo la inflación termina comiéndose cualquier medida económica paliativa que toma el gobierno. O esto que vos decís, esta espiralización de la inflación. Ahora, ¿hay alguna política económica que se puede tomar efectivamente para el control de la inflación, o en nuestro país la inflación es puramente especulativa y más que medidas económicas lo que habría es que tener un respaldo político muy fuerte para que no terminen en esta suerte de debacle donde siempre se corre atrás de algo que es imposible de alcanzar, digo, ¿no? Porque te dan más ingresos, pero te suben los precios de los alimentos, entonces siempre da la sensación que estamos corriendo atrás y que nunca alcanza. Sí, primero que nada, yo considero que no hay soluciones mágicas ni mesiánicas a este problema de la inflación.
También considero que propuestas extremas como la dolarización no son convenientes para el desarrollo nacional, más allá de que en el corto plazo pueden generar algún impacto positivo en la inflación. Veamos los casos en el mundo, ¿no? Ningún país se desarrolló a partir de una dolarización, por ejemplo. Entonces no me parece una medida conveniente, más allá de que en el corto plazo pueda llegar a generar algún tipo de estabilización de precios. Yo entiendo que hay mucho para hacer, pienso que la inflación es un problema que se puede resolver, pero implica llevar adelante un plan de estabilización. Yo creo que un plan de estabilización en un contexto eleccionario es difícil llevar adelante. También entiendo que un plan de estabilización en un contexto donde se pierden alrededor de 20.000 millones de dólares de exportaciones por la sequía también es muy difícil. Para llevar adelante un plan de estabilización exitoso tiene que haber una entrada de divisas que permita tener un respaldo económico para llevar medidas de reducción de déficit, pero también de tener un respaldo en moneda extranjera. Yo creo que el año que viene, cualquiera sea el signo político que gane las elecciones, va a tener que llevar adelante un plan de estabilización, una corrección fiscal que permita detener la creación de dinero, tanto por el déficit fiscal como por el cuasi fiscal, y esto va a permitir que la relación entre la cantidad de dólares que hay y la cantidad de pesos que hay pueda progresivamente llegar a un número razonable, ¿no? Para que la gente lo entienda, si nosotros tenemos cada vez menos dólares y cada vez más pesos, es posible que el tipo de cambio siempre esté presionado al alza. Y como tenemos una economía en donde los precios se fijan principalmente teniendo en cuenta la evolución del dólar, es obvio que va a haber inflación. Si no acumulamos divisas y si no detenemos la creación de dinero por el déficit fiscal y cuasi fiscal, es difícil que la inflación se resuelva, pero la buena noticia es que yo creo que el gobierno tiene mucho para hacer para reducir la inflación y solucionar este problema, pero bueno, claramente en un contexto eleccionario es complejo de llevar adelante. Tenemos la expectativa que en 2024 se lleve adelante esto para que los ingresos de los sectores más perjudicados puedan empezar a tener alivio. Kevin, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur. Muchísimas gracias. Escuchaban a Kevin Castillo, economista e integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional.